Los primeros rayos del sol de la Ciudad de México se filtraban con timidez a través de las pesadas cortinas de seda de la habitación de Sofía. Su luz, suave y dorada, parecía querer despertarla de la pesadilla que había vivido la noche anterior. Sin embargo, cuando Sofía abrió los ojos, la realidad la golpeó con una fuerza mucho más brutal que cualquier mal sueño. Se incorporó en su enorme cama, un trono de sábanas egipcias y edredones de plumas, y suspiró profundamente, intentando procesar la sentencia que su padre le había dictado. El rostro de su padre, don Ricardo Montenegro, usualmente adornado con una sonrisa cálida y paternal, se había vuelto una máscara de acero y determinación al anunciar que ella, Sofía, su única hija, debía casarse con un hombre al que ni siquiera conocía. ¿Qué quieres decir con eso, papá?, casi había gritado Sofía la noche anterior, su voz temblando en el opulento estudio de su casa en las lomas de Chapultepec. No voy a casarme con un desconocido. Pero su padre solo había esbozado una sonrisa helada, su mirada inquebrantable. Es por tu propio bien, mi niña. Has vivido demasiado tiempo rodeada de lujos, sin entender los verdaderos valores de la vida. Quiero que aprendas a amar a alguien no por su cuenta bancaria o su apellido, sino por quién es como ser humano. ¿Y cómo esperas que ame a alguien que ni siquiera deseo conocer?, replicó Sofía, su voz una mezcla de rabia y desconcierto. La respuesta de su padre hizo que su mundo se desmoronara en un instante. Te casarás con Alejandro. Es un músico callejero, un vago que vive de lo que le da la gente en el Zócalo. Si de verdad amas a esta familia, aceptarás mi decisión sin condiciones. Ahora, sentada en su cama, Sofía sentía el peso de esas palabras. Sus manos temblaban al sostener la taza de porcelana con el café que su empleada doméstica le había servido. Su mente era un torbellino de odio y vergüenza. ¿Cómo podía su padre humillarla de esa manera? ¿Acaso no merecía la felicidad? Pero lo que la destrozaba por dentro era la amenaza final de su padre. Si se negaba, sería desheredada. Toda la riqueza, los coches de lujo, los viajes a Europa, las tardes de compras en Polanco, todo lo que conocía y amaba, desaparecería en un parpadeo. Su vida, tal como la conocía, se convertiría en ceniza sin el respaldo de su apellido. Con el corazón hecho un nudo y el alma pesada, Sofía finalmente se rindió. Sabía que no tenía otra opción. Debía aceptar ese matrimonio, aunque su corazón estuviera envenenado de resentimiento. El día de la boda llegó más rápido de lo que Sofía hubiera deseado. Su vestido de un diseñador mexicano de alta costura, una obra de arte en encaje y seda, contrastaba dolorosamente con la oscuridad de su ánimo. En el altar de una pequeña y exclusiva capilla en Coyoacán, Sofía se mantuvo con el rostro inexpresivo, negándose a mirar a su futuro esposo. Cuando finalmente se atrevió a echar un vistazo, vio la figura de ese hombre, Alejandro. Su apariencia era increíblemente sencilla. Llevaba un traje alquilado que le quedaba un poco grande, su cabello estaba algo revuelto y tenía una pequeña cicatriz en el dorso de la mano. Pero lo que más la sorprendió fueron sus ojos. Eran de un color café profundo, serenos, como si toda aquella situación absurda no le afectara en lo más mínimo. Incluso había una leve sonrisa en sus labios que la hizo sentir confundida. De verdad es un músico callejero, murmuró para sí misma. Había algo en su porte, en la tranquilidad de su mirada, que no encajaba con la imagen de un hombre sin hogar que ella había pintado en su mente. Después de la breve y fría ceremonia, que para Sofía fue una tortura, ambos abandonaron la capilla. Alejandro intentó hablar con ella en el coche, un sedán discreto que los esperaba afuera, pero Sofía se limitó a mirar por la ventana el paisaje urbano, su expresión tan gélida como el aire acondicionado del vehículo. Viviremos en un departamento sencillo por un tiempo, dijo Alejandro en voz baja. Su tono era amable, casi tierno. Sofía solo asintió secamente, con el corazón todavía ardiendo de ira. Sin embargo, en un rincón de su mente, una pregunta comenzaba a formarse, insistente y perturbadora. ¿Quién era realmente este hombre? El primer día en aquel modesto departamento en la colonia Roma fue una auténtica pesadilla para Sofía. Los espacios eran reducidos, los muebles minimalistas y funcionales, y no había ni un solo objeto de lujo de los que poblaban su mansión.
Incluso el olor a pintura fresca le irritaba la nariz, acostumbrada a los ambientadores importados. No puedo creer que tenga que vivir en un lugar como este, murmuró, dejando caer su bolso de diseñador sobre una vieja mesa de madera. Miró de reojo a Alejandro, que abría las ventanas para dejar que entrara el aire de la tarde. ¿Cómo puedes vivir así? Alejandro solo sonrió levemente. No se trata de cómo vivimos, sino de cómo disfrutamos la vida, dijo con calma. Tenemos un techo, comida en el refrigerador y nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más se puede pedir? Sofía resopló con desdén, incapaz de comprender esa lógica conformista. Para ella, una vida sin lujos era un castigo. Pero decidió callar, demasiado cansada para iniciar una discusión. Los días siguientes solo acentuaron las abismales diferencias entre sus mundos. Alejandro se levantaba temprano cada mañana, se ponía ropa sencilla y salía a trabajar. Decía que iba a tocar la guitarra en el centro de la ciudad, aunque Sofía nunca lo vio realmente con un instrumento en la mano. Cuando se quedaba sola en el departamento, Sofía comenzó a investigar las costumbres de su nuevo esposo. Había varias cosas que la hacían sospechar. Por ejemplo, Alejandro recibía con frecuencia paquetes urgentes de mensajería. Parecían contener documentos de negocios, reportes financieros o planos, cosas que claramente no cuadraban con la vida de un músico callejero. Una noche, mientras Alejandro se duchaba, la curiosidad de Sofía fue más fuerte que su desprecio. Abrió uno de los paquetes que él aún no había tocado. Dentro encontró varios documentos con el membrete de una gran corporación, Consorcio Reyes. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Por qué un vago tendría relación con una empresa de este calibre?, murmuró, entrecerrando los ojos para intentar descifrar el contenido. Pero antes de que pudiera leer más, escuchó los pasos de Alejandro acercándose desde el baño. Presa del pánico, cerró el sobre rápidamente y fingió leer una revista de moda en el sofá. Alejandro salió del baño con una toalla al cuello, tan relajado como siempre. ¿Pasa algo, mi amor? ¿Te ves nerviosa?, preguntó. Su tono era amable, pero había un matiz de curiosidad en su voz. No es nada, respondió Sofía deprisa, intentando ocultar su agitación. Solo estoy aburrida. Sin embargo, su curiosidad no se detuvo ahí. Unos días después, escuchó por accidente una conversación telefónica de Alejandro. Ella estaba en la cocina, preparándose un té, mientras él hablaba en el pequeño balcón. La nueva inversión está lista para lanzarse la próxima semana. Asegúrate de que todo el equipo esté preparado para la presentación, dijo Alejandro, con un tono formal y autoritario que no le conocía. Y, por favor, cerciórate de que no haya ninguna filtración de información a la prensa. Sofía se quedó helada. La voz de Alejandro era la de un ejecutivo, firme y profesional, en absoluto contraste con la imagen del músico despreocupado que le había mostrado. Sintió que había un enorme secreto oculto detrás de esa fachada. Esa misma noche, decidió investigar más a fondo. Usando su laptop, buscó información sobre Consorcio Reyes. Lo que encontró la dejó sin aliento. Resultó ser una de las corporaciones de tecnología y desarrollo inmobiliario más grandes del país, con un valor de mercado de miles de millones de pesos. Y su dueño era un joven y brillante CEO llamado Alejandro Reyes. Así que no es un músico callejero de verdad, susurró Sofía. Sus manos temblaban mientras leía artículo tras artículo sobre él. En las fotos de las revistas de negocios, Alejandro se veía completamente diferente. Trajes a la medida, una expresión de confianza absoluta, una postura de líder nato. Pero esos ojos tranquilos y profundos eran exactamente los mismos del hombre que ahora era su esposo. La curiosidad de Sofía se convirtió en una obsesión. ¿Era todo esto una farsa? Y si lo era, ¿con qué propósito? ¿Su padre estaba involucrado en este engaño? En el silencio de la noche, Sofía se sentó al borde de la cama. Su mente era un caos de posibilidades. No sabía si debía sentirse furiosa, asustada o incluso intrigada. Lo único que comenzaba a tener claro era que Alejandro no era para nada la persona que ella creía. ¿Quién eres en realidad, Alejandro?,
susurró en la oscuridad, con la mirada fija en la puerta cerrada de la habitación donde él dormía. Aquella mañana, el aire en el departamento se sentía más denso y frío que de costumbre. Sofía estaba sentada en la mesa del comedor, mirando una taza de café que se enfriaba sin que ella la tocara. Su mente era un campo de batalla, plagado de preguntas sin respuesta. ¿Alejandro estaba jugando con ella? ¿Cuál era el objetivo de toda esta pantomima? Él entró al comedor con su habitual sonrisa radiante, llevando un plato con chilaquiles y un vaso de jugo de naranja, intentando aligerar la atmósfera. «Buenos días», dijo suavemente, colocando el plato en la mesa. «¿Ya desayunaste?» Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza. «No tengo hambre». Alejandro pareció preocupado. «¿Hay algo que te moleste?», preguntó, su voz cargada de una genuina atención. «Solo estoy confundida», respondió Sofía después de un largo silencio. «¿Por qué me haces esto?». Alejandro frunció el ceño, pareciendo desconcertado. «¿Hacerte qué?». «Todo esto», explotó Sofía finalmente, su voz elevándose. «Jugar a ser un músico pobre, vivir en este departamento ridículo, hacerme sentir como una tonta». «¿Quién eres en realidad, Alejandro? ¿Crees que soy estúpida?». Alejandro guardó silencio por un momento. Su expresión se tornó seria. Dejó el tenedor sobre el plato y miró a Sofía fijamente. «¿Así que ya lo sabes?». «Sí, lo sé», espetó ella, su voz temblando de rabia. «Sé que no eres ningún músico callejero. Sé que eres el CEO de ese maldito consorcio». «Pero, ¿por qué? ¿Para qué fingir todo esto?». Alejandro suspiró profundamente, como si buscara las palabras adecuadas. En lugar de responder directamente, se levantó y caminó hacia el balcón. Sofía lo siguió, con el corazón todavía retumbando de furia. «Si quieres saber la verdad, está bien», dijo Alejandro finalmente. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. «Pero espero que me escuches hasta el final». Sofía se cruzó de brazos, su rostro endurecido. «Habla». Alejandro comenzó su relato, con la vista perdida en el horizonte bullicioso de la ciudad. «Todo esto empezó por una petición de tu padre. Vino a verme hace unos meses y me propuso una prueba, un examen para ver si eras capaz de amar a alguien sin importar su estatus social o su riqueza. Él cree que has vivido toda tu vida en una burbuja de lujo, sin comprender realmente los valores importantes de la vida». Sofía se quedó atónita al escuchar el nombre de su padre. «¿Así que papá te pidió que hicieras esto?». Alejandro asintió. «Sí». Al principio dudé en aceptar, pero también sentí curiosidad. Quería saber si serías capaz de ver quién soy en realidad, más allá de las apariencias. Sofía sintió una opresión en el pecho. «Así que todo fue un engaño. Solo estabas fingiendo para ponerme a prueba». «No para ponerte a prueba», corrigió Alejandro rápidamente, su voz más suave. «Quería darte la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Quería que aprendieras sobre la sinceridad, el trabajo duro y el significado del amor verdadero». Pero Sofía no podía aceptar esa explicación. Para ella, todo se sentía como una humillación. «Así que tú y mi padre se unieron para avergonzarme, para hacerme sentir mal por no pasar su estúpido examen». «Sofía, no es así», intentó explicar Alejandro, pero ella ya no quería escuchar. «No me importa cuál sea la razón», lo interrumpió, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. «No pienso quedarme aquí ni un minuto más. No seré parte de tu farsa». Sin esperar respuesta, Sofía se dio la vuelta y entró a la habitación. Empezó a empacar sus cosas apresuradamente, sus manos temblando de ira y decepción. Alejandro se quedó en el umbral de la puerta, con una expresión de desesperación. «Sofía, por favor, escúchame», dijo, su voz cargada de culpa. «Nunca quise lastimarte. Yo solo quería». «Suficiente, Alejandro», gritó ella, con el rostro bañado en lágrimas. «Ya fue suficiente. Me voy de aquí». Con una pequeña maleta en la mano,
Sofía salió del departamento sin mirar atrás. Alejandro solo pudo quedarse parado en la puerta, viendo cómo su figura se alejaba por el pasillo. Sintió un vacío en el corazón, como si hubiera perdido algo inmensamente valioso. Mientras tanto, Sofía regresó a la mansión de sus padres. Entró a la sala de estar con paso furioso. Su padre, que estaba leyendo el periódico, se sorprendió al verla llegar. «Papá», gritó Sofía, su voz resonando en la espaciosa sala. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Pagarle a un hombre para que finja ser un pobre diablo solo para ponerme a prueba? ¿Tan poca confianza me tienes?» Don Ricardo dejó el periódico a un lado, su expresión volviéndose severa. «Sofía, siéntate. Tenemos que hablar». «No», se negó ella. «No quiero hablar. Solo quiero que sepas que no me quedaré de brazos cruzados. Voy a demostrar que Alejandro es un farsante y no dejaré que ni él ni tú vuelvan a jugar conmigo». Antes de que su padre pudiera responder, Sofía se giró y subió a su habitación, cerrando la puerta con un portazo. Adentro, se sentó en el borde de su cama, las lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. Su corazón estaba roto por el dolor, la traición y el odio. Pero en medio de su furia, una pregunta seguía atormentándola: ¿Alejandro realmente estaba solo fingiendo, o había algo más profundo que ella aún no había entendido? Esa noche, Sofía se sentó junto a la ventana de su habitación, observando el cielo oscuro y sin estrellas de la ciudad. Su corazón seguía siendo un nudo de ira, odio y una profunda sensación de traición. Sin embargo, en medio de todas esas emociones turbulentas, una pregunta persistía, carcomiéndola por dentro. ¿Por qué Alejandro, un hombre inmensamente rico y poderoso, estaría dispuesto a hacer algo así? No podía comprender el motivo que llevaría a alguien como él a disfrazarse de músico callejero solo para poner a prueba el amor de una mujer. ¿Era realmente sincero o todo esto era parte de un juego cruel orquestado por su padre? Intentó dormir, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Finalmente, decidió salir. Quizás un poco de aire fresco le ayudaría a calmar la tormenta en su interior. Con una chaqueta gruesa sobre los hombros, Sofía caminó por las calles silenciosas y vigiladas de su exclusivo vecindario. No sabía a dónde la llevaban sus pies, hasta que llegó a un pequeño parque que solía visitar de niña, un oasis de tranquilidad en medio del caos urbano. Allí, bajo la luz tenue de un farol, vio a alguien sentado en una banca, tocando una guitarra con una melodía suave y melancólica. El sonido le resultó extrañamente familiar. «Alejandro», murmuró Sofía. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Él levantó la cabeza, sorprendido de verla. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «No podía dormir», respondió ella en voz baja, acercándose con cautela. «¿Y tú?» Alejandro sonrió débilmente. «Solo necesitaba un momento a solas. La música siempre me ayuda a ordenar mis pensamientos». Sofía se sentó a su lado, escuchando en silencio la música que él tocaba. Había algo en esa melodía que la calmaba, a pesar del torbellino que aún sentía en su corazón. «¿Por qué lo hiciste realmente, Alejandro?», preguntó de repente. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de emoción. «¿Por qué aceptaste fingir ser un músico solo por esta estúpida prueba?» Alejandro dejó de tocar. La miró fijamente, y sus ojos se encontraron en la penumbra de la noche. «Porque quería saber si podrías amarme por quien soy, sin nada más». «¿Pero por qué de esta manera?», replicó Sofía, con la voz temblorosa. «¿Por qué no fuiste honesto desde el principio?» «Porque tuve miedo», dijo Alejandro después de una pausa. «Tuve miedo de que si sabías quién era yo en realidad, nunca me darías una oportunidad. Tuve miedo de que solo vieras mi estatus, mi dinero, y no al hombre que hay detrás de todo eso». Sofía se quedó en silencio. Las palabras de Alejandro la hicieron reflexionar. Empezó a darse cuenta de que quizás había mucho más en él de lo que ella había imaginado. Aún así, le resultaba difícil confiar. Después de unos momentos, Alejandro continuó. «Tampoco esperaba enamorarme de ti, Sofía. Al principio, era solo un favor para tu padre.
pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más veía otras facetas de ti. Un lado sincero, fuerte y lleno de pasión. Ya no lo hacía por la prueba. Lo hacía porque de verdad me importas. Sofía sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Alejandro sonaban tan sinceras, pero aún no podía creerle del todo. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? Alejandro respiró hondo. Esa es tu decisión, Sofía. No puedo obligarte a creerme. Pero quiero que sepas que nunca tuve la intención de lastimarte. Todo lo que hice fue para descubrir quién eras en realidad. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche. Poco a poco, Sofía comenzó a ablandarse. Se dio cuenta de que tal vez había juzgado a Alejandro demasiado rápido, sin intentar comprender sus sentimientos. Sin embargo, la herida causada por el engaño seguía abierta. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No puedo olvidar todo esto de la noche a la mañana. Alejandro asintió, su rostro lleno de comprensión. Lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que necesites. En los días siguientes, Sofía reflexionó profundamente sobre su relación con Alejandro. Empezó a recordar los momentos que habían compartido, cuando él escuchaba pacientemente quejarse de su nueva vida, cuando le enseñó a cocinar platillos sencillos, incluso cuando la llevó a un mercado popular para mostrarle el valor de las cosas simples. Sin embargo, había algo que todavía la atormentaba, el papel de su padre en todo el engaño. Decidió enfrentarlo una vez más. Papá, dijo al entrar en su estudio. Quiero saber toda la verdad. ¿Por qué le pediste a Alejandro que hiciera esto? Su padre dejó la pluma sobre el escritorio y la miró con seriedad. Porque quería que aprendieras algo muy importante, hija. Siempre has vivido en un mundo perfecto, donde todo se te ha dado. Me preocupaba que nunca entendieras el verdadero significado del amor si seguías viviendo así. ¿Qué quieres decir con el verdadero amor?, preguntó Sofía. El amor que no se basa en lo material o en el estatus social, respondió su padre. Quería que aprendieras a amar a alguien por quien es como persona, no por lo que tiene. Sofía se quedó callada. Las palabras de su padre comenzaron a calar en su corazón. Se dio cuenta de que, quizás, esa era la lección que debía aprender de todo esto. Esa misma noche, regresó al modesto departamento. Alejandro estaba allí, sentado en el sofá leyendo un libro. Cuando la vio entrar, se puso de pie de inmediato, su rostro iluminado por la esperanza. Sofía, dijo suavemente. Lo siento, dijo ella rápidamente, con lágrimas en los ojos. Me equivoqué al juzgarte tan rápido. No entendí tus sentimientos en ese momento. Pero ahora estoy empezando a ver quién eres realmente. Alejandro sonrió con ternura y se acercó para abrazarla. Gracias por volver. Después de esa noche, la relación de Sofía y Alejandro comenzó a sanar. Sin embargo, aunque había decidido darle una oportunidad, un sentimiento de traición hacia su padre seguía anidado en su corazón. Sentía que él la había tratado como un objeto de estudio, sin considerar sus emociones. ¿Por qué no pudo hablar conmigo directamente?, murmuraba Sofía una mañana, mirando su taza de té enfriarse. ¿Por qué tenía que ser de una forma tan dolorosa? Alejandro, sentado frente a ella, intentaba consolarla. Sé que es difícil para ti, Sofía. Pero quizás esta fue la única manera que tu padre encontró para que aprendieras algo importante. Pero yo no necesitaba una lección así, replicó ella, alzando la voz. Ya no soy una niña. Puedo aprender de mis propias experiencias. Alejandro asintió, comprendiendo su ira. Sabía que el proceso de curación no sería fácil. Sin embargo, cuanto más reflexionaba Sofía, mayor era su resentimiento. Empezó a tramar algo, una forma de vengarse por todo el dolor que había sentido. Quería demostrarle a su padre que su prueba había sido una estupidez. Haré que se arrepientan, se dijo a sí misma. Les demostraré que Alejandro no es la persona adecuada para mí. Sofía comenzó a colaborar con su mejor amiga, Regina, para difundir información falsa sobre Alejandro. Juntas,
Crearon una historia en la que él era un estafador que buscaba aprovecharse de la fortuna de su familia. Publicaron artículos falsos en blogs de chismes y esparcieron rumores entre su círculo de amigos. Quiero que mi padre vea que se equivocó al confiar en él, le dijo Sofía a Regina, con los ojos encendidos de determinación. Quiero que se sienta culpable por lo que me hizo. Regina parecía dudar. Pero, Sophie, ¿estás segura de que esto es una buena idea? ¿Y si te arrepientes después? No me importa, respondió Sofía con firmeza. Es la única forma de que entiendan. Sin embargo, en medio de su plan de venganza, Sofía empezó a sentir algo extraño. Cada vez que veía la sonrisa de Alejandro o escuchaba su voz suave, su corazón se sentía más pesado. Algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón del departamento, Alejandro se acercó y se sentó a su lado. ¿Algo te preocupa?, preguntó, su voz llena de inquietud. Sofía negó con la cabeza rápidamente. No es nada. Alejandro la miró profundamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Sabes, Sofía, la venganza solo te hará sentir peor. Sé que sigues enojada, pero ¿es esta realmente la mejor manera de resolver las cosas? Sofía se quedó en silencio. Las palabras de Alejandro la hicieron dudar. Empezó a preguntarse si su venganza realmente valía la pena, si de verdad quería herir a las personas que, a su manera, la amaban. Al día siguiente, Sofía se reunió con Regina en un café. Estaban discutiendo una nueva estrategia para su campaña de desprestigio. Pero en medio de la conversación, Sofía se detuvo de repente. No puedo seguir con esto, dijo en voz baja, llena de duda. No estoy segura de que sea lo correcto. Regina se sorprendió. ¿Por qué el cambio de opinión repentino? Sofía bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Empiezo a darme cuenta de que esta no soy yo. No quiero convertirme en alguien que lastima a los demás solo por estar enojada. Lo que estoy haciendo solo me hará sentir más vacía. Regina sonrió con dulzura. Estoy orgullosa de ti, Sophie. Este es el paso correcto. Esa noche, Sofía se sentó al borde de la cama, pensando en todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que la venganza no le traería la felicidad. Lo que necesitaba era perdonar. Perdonar a su padre, a Alejandro, e incluso a sí misma. Tengo que hablar con papá, murmuró. Tengo que arreglar esto. Al día siguiente, fue a la casa de sus padres. Su padre estaba en la sala de estar, leyendo el periódico como de costumbre. Cuando la vio entrar, dejó el periódico y la miró con expresión seria. Papá, dijo Sofía en voz baja, con la voz temblorosa. Lamento mi actitud de todo este tiempo. Sé que solo querías lo mejor para mí. Pero la forma en que lo hiciste fue muy dolorosa. Su padre pareció sorprendido, pero luego su rostro se suavizó. Yo también lo siento, hija. Sé que me equivoqué. No debía haber hecho esto sin hablarlo contigo primero. Sofía sonrió levemente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Solo quiero que podamos entendernos, papá. No quiero más secretos ni farsas entre nosotros. Su padre asintió, con los ojos vidriosos. Gracias por perdonarme, mi niña. Estoy muy orgulloso de ti. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza en un cielo azul y despejado. Sofía estaba de pie en el balcón de su departamento, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro. Su corazón se sentía más ligero que en las últimas semanas. Toda la rabia, el odio y el deseo de venganza que la habían consumido comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una nueva sensación de calma y esperanza. Alejandro se acercó por detrás, llevando 2 tazas de té caliente. Buenos días, dijo suavemente, colocando una de las tazas junto a Sofía. Parece que hoy será un día hermoso. Sofía sonrió. Sus ojos contemplaban el horizonte vibrante de la ciudad. Sí, tal vez lo sea. Se sentaron juntos en las sillas del balcón, disfrutando de su té en un silencio cómodo y reparador. Después de un rato, Sofía finalmente habló.
Quiero empezar de nuevo, Alejandro. De la manera correcta, sin secretos ni farsas. Alejandro la miró con una sonrisa llena de significado. He estado esperando esas palabras desde hace mucho tiempo, Sofía. Quiero que construyamos una relación honesta y sincera, como debió ser desde el principio. Unos días después, decidieron mudarse a una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo como Coyoacán. La casa no era lujosa, pero les ofrecía el espacio perfecto para crear nuevos recuerdos juntos. Comenzaron a vivir una vida más sencilla, lejos de la presión del estatus social y las expectativas familiares. Sofía encontró una nueva pasión trabajando como voluntaria en una fundación que ayudaba a niños de bajos recursos. Descubrió una felicidad inmensa al dedicar su tiempo y energía a los demás, algo que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Alejandro continuó su trabajo como CEO del Consorcio Reyes, pero siempre se esforzó por mantenerse humilde y no olvidar los valores de una vida sencilla. «Te ves más feliz ahora», le dijo Alejandro una noche mientras estaban sentados frente a la chimenea. «Hay algo diferente en ti». Sofía sonrió, con un brillo especial en los ojos. «Aprendí a amar las cosas simples, Alejandro. Aprendí que el amor no se trata de lo material o el estatus, sino de cómo podemos apoyarnos y comprendernos mutuamente». Alejandro tomó su mano, su mirada llena de amor. «Esa es una lección muy valiosa, Sofía. Y estoy orgulloso de que la hayas encontrado por ti misma». La relación de Sofía con su padre también mejoró notablemente. Hablaban con más frecuencia, discutiendo todo tipo de temas con una honestidad que antes no existía. Su padre incluso los visitó una tarde en su nueva casa, llevando consigo unos pasteles que su esposa había horneado. «Esta es la vida real, hija», dijo su padre, mirando la casa sencilla pero cálida. «Me alegra verte feliz, aunque no sea rodeada de lujos». Sofía sonrió, aliviada de haber podido finalmente reparar su relación con él. «Gracias, papá. Yo también me alegro de haber entendido lo que querías enseñarme». Unos meses más tarde, Sofía y Alejandro organizaron una pequeña celebración para su primer aniversario de bodas. Aunque su matrimonio había comenzado entre conflictos, habían logrado demostrar que el amor verdadero puede florecer a través del sacrificio, la paciencia y la comprensión. Al evento asistieron solo familiares y amigos cercanos. En medio de la noche, llena de risas y alegría, Sofía se puso de pie y habló desde el corazón. «Hace un año, nunca hubiera imaginado que estaría aquí, celebrando el amor con las personas que quiero», dijo, con la voz cargada de emoción. «Pero aprendí que el amor verdadero no conoce límites de estatus social o riqueza. El amor verdadero se trata de sinceridad, honestidad y compañía». Alejandro se acercó y tomó la mano de Sofía, sus ojos llenos de orgullo. «Y yo tengo la suerte de haber encontrado ese amor contigo, Sofía». Todos los invitados aplaudieron, llenando el ambiente de calidez. Sofía y Alejandro se abrazaron, sintiendo una paz que habían buscado durante mucho tiempo. Varios años después, habían formado una pequeña y feliz familia. Tenían una hija llamada Luna, que llenaba sus vidas de luz. Sofía se involucró activamente en los proyectos filantrópicos del consorcio, mientras que Alejandro siempre apoyó la pasión de su esposa por el arte y el activismo social. Su historia de amor se convirtió en una inspiración para muchos, un testimonio de la importancia de la sinceridad y el amor incondicional. Demostraron que, incluso en una vida llena de desafíos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Bajo un cielo nocturno lleno de estrellas, Sofía y Alejandro estaban sentados en el jardín de su casa, viendo a su hija dormir en el regazo de su madre. Alejandro abrazó a Sofía con fuerza. Ambos sonrieron, agradecidos por todo lo que habían superado juntos. «Nuestro amor es una armonía, Sofía», susurró Alejandro, su voz llena de amor. «Y esa armonía siempre existirá mientras permanezcamos juntos». Sofía le devolvió la sonrisa, con el corazón rebosante de una felicidad indescriptible.